Entonces la explicación para la ecuación de Gauss en el campo eléctrico es la siguiente. La integral cerrada del campo eléctrico sobre una superficie va a ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. ¿Qué es lo que nos quiere decir? La integral cerrada nos habla de la suma de una superficie. En este caso imaginemos una superficie gaussiana, donde nosotros vamos a tener un electroncito que está radiando, está produciendo campo eléctrico. Entonces, al nosotros sumar cada uno de estos campos, de estos vectores, lo que nos dice es que si nosotros sumamos todo esto, va a ser igual a una carga neta, que la carga neta o la carga total dentro de este volumen es el valor de la suma de todas las cargas dentro del volumen. ¿Y por qué se divide sobre epsilon 0? Es porque es la capacidad del vacío que permite que los campos eléctricos existan y se propaguen. Entonces, tú tienes que dividir esto entre epsilon 0, que básicamente es igual a... epsilon 0 es una constante que es 8.85 aproximadamente por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Eso de acá ya no se ve. Déjenme enfocar mejor. Después de explicar esto, que es el diferencial, voy a explicar la otra parte, que es la parte integral. Entonces, la parte... me equivoqué, perdón. Es al revés. Esta es la parte integral y esta de acá, vamos a escribir uno nuevo, va a ser la parte diferencial. Entonces, la parte diferencial nos dice que el diferencial del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon. Entonces, ¿qué significa este? Esta es la divergencia que hay sobre este vector, este campo. Entonces, aquí lo explicamos más como un punto que puede o ir para afuera o un punto que puede ir para adentro. Entonces, lo que nos ayuda con esta operación es básicamente decirnos cuánta energía está o entrando o saliendo. Entonces, el resultado sería ρ, que es la densidad de carga volumétrica, que es cuánto volumen de energía o carga está saliendo en la permitividad del medio. En este caso no es vacío, se deja aquí. En el caso de arriba era vacío, porque estábamos tratando sobre una superficie gaussiana, pero aquí es de cualquier medio. La forma integral ahora de Gauss para campo magnético es la siguiente: es la integral de la superficie por el campo magnético de la superficie es igual a 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Básicamente, si tú tienes, imaginemos un imán, y este hace esto, al momento de que tú quieras hacer la sumatoria de los campos salientes y los campos entrantes, si tú estás sacando dos, imaginemos que aquí hay dos flechas de un campo, y aquí hay otros dos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de tú
sumar esto, tú estás sumando uno, pero al mismo tiempo estás restando. Bueno, aquí no están saliendo, están entrando, perdón. Entonces al final esto te va a dar 0. Eso es lo que quiere decir. Ahora lo vamos a hacer de la forma diferencial, donde básicamente nos dice que el diferencial del campo magnético es igual a 0. Es igual, expresan lo mismo, que no podemos tener monopolos magnéticos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como les mencioné, cuando tú hablas de una integral estás hablando de un todo, de una superficie. Cuando hablas de una diferencial estás hablando de punto por punto. O sea, si tú tienes una línea recta, en una integral tú vas a hablar de toda la línea recta, y en una diferencial tú vas a hablar de ese punto y después del otro punto y así sucesivamente, y cómo es el cambio de ese punto. Entonces, al momento de que tú ves en ese punto qué es lo que está pasando, imaginemos aquí un punto, pues lo mismo, vas a ver que está entrando, está saliendo y al mismo tiempo va a entrar uno. Entonces, al hacer al diferencial de eso te tiene que dar igual a 0. Pasamos a la forma integral de la ley de Faraday, que básicamente nos dice que una integral cerrada del campo eléctrico de una línea, de una línea, tiene que ser igual al negativo de la diferencial o de la derivada del flujo magnético sobre el tiempo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que si tú tienes un campo eléctrico cambiante, entonces una corriente inducida o un campo inducido, lo que nos va a provocar al final es un campo magnético. Entonces, ¿a qué podemos llegar con esto? Que al integrar nuestro campo eléctrico, que en este caso imaginemos que es lo que está fluyendo, lo que está pasando, nos va a generar un campo magnético. Y en su forma diferencial nos dice básicamente lo mismo. Campo eléctrico va a ser igual a la derivada parcial de B con respecto al tiempo. Entonces, al momento de que nosotros tenemos un campo eléctrico variable, lo único que vamos a producir es un campo magnético. En este caso, así lo represento yo. Un campo eléctrico es un punto y un campo magnético pues es este circulito. Finalmente vamos a pasar a la ley Ampère-Maxwell, que nos dice que la integral de una superficie cerrada del campo magnético va a ser igual, de la sobre una superficie va a ser igual a mu 0 por la corriente, y esto a su vez es igual a mu 0 de la integral de J de la superficie. En este caso, bueno, ahorita voy a explicarlo mejor. Nuestro campo magnético sobre una superficie, en este caso ya no es un volumen. Cuando ponemos L estamos hablando de una superficie, algo en 2 dimensiones. Cuando ponemos S estamos hablando de a lo mejor algo en 3D, ¿no? Entonces, la suma del campo magnético sobre una superficie cerrada va a ser igual a la permeabilidad magnética del vacío. O sea, tenemos aquí nuestro vacío por la corriente total eléctrica. ¿Okay? Entonces vamos a poner un rayito. ¿Qué es lo que dice? Que si tú haces la suma de todo el campo, lo que te va a dar es básicamente que el campo indica que hay corriente. O sea que si tú tienes un cable y está circulando corriente, lo único que vas a provocar es que también haya un campo magnético. Eso es lo que dice.
finalmente la diferencial. Entonces lo que nos dice es lo siguiente: el diferencial del campo eléctrico va a ser igual a mu por la densidad de carga, ¿no? Entonces, lo que nos dice en palabras simples esta ecuación es que el campo magnético puede crearse alrededor de una corriente eléctrica. Entonces, si tú haces circular corriente al momento de que nosotros hacemos el estudio de un pequeño trocito de este cable, lo que estamos viendo es que está circulando una corriente, y al momento de que está circulando una corriente, o bueno, está circulando al momento de sacar esta densidad de carga, al final pues, sería una corriente, nos está diciendo que esto está haciendo que exista un campo magnético igual. Y eso es todo de la segunda parte. Muchas gracias. Espero haya sido fácil entenderlo.